Damas y caballeros de la prensa, miembros de la prensa, la Corte de Constitucionalidad, integrada por los magistrados Mauro Rodrigo Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar, Héctor Efraín Trujillo Aldana, Ricardo Alvarado Sandoval y su servidor Alejandro Maldonado Aguirre como presidente y actuando como secretario general el licenciado Martín Ramón Guzmán Hernández. Nos hemos reunido desde las 10 de la mañana para conocer la apelación planteada por el ciudadano Alfonso Antonio Portillo Cabrera contra la Corte Suprema de Justicia, que había declarado sin lugar el proceso de amparo que intentó contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que había declarado también sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, dentro de la solicitud de extradición promovida contra el amparista por el gobierno de los Estados Unidos de América. El tribunal ha concluido el estudio del expediente y ha llegado a la conclusión por voto unánime de denegar el amparo solicitado por el licenciado Alfonso Antonio Portillo Cabrera. Consecuentemente, la decisión unánime es la de declarar sin lugar su apelación y consecuentemente la orden de extradición queda firme. Quiero agregar que la decisión de la Corte de Constitucionalidad es con base en el análisis de todos los elementos que fueron objeto del debate jurídico y fueron analizados en su oportunidad para producir Estado a derecho. Además, la sentencia de la Corte es condicionada en el sentido de que se garantice al ciudadano Portillo Cabrera un trato digno y humano que preserve sus derechos fundamentales y que lo proteja de cualquier trato cruel, inhumano, en contra de su integridad física, psíquica y moral. Que la autoridad del Estado requirente le dé el trato
concediéndole el beneficio de su inocencia, que le garantice su defensa eficiente, que no lo tenga mezclado con reos condenados, y además encarga a la Corte dar seguimiento a estas recomendaciones al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, para que esté siempre conociendo de la situación de don Alfonso Portillo y presente informe en su oportunidad al Congreso de la República y al organismo ejecutivo, para que por la vía correspondiente el gobierno de Guatemala exija que se le dé al ciudadano Portillo el trato digno que todo ser humano merece, y que en caso de ser condenado o hallado culpable, al cumplir esa pena tiene que ser devuelto a Guatemala, y si es encontrado inocente también deberá ser devuelto a Guatemala, por lo que los Estados Unidos no podrán entregarlo a un tercer país. Si un tercer país tuviera interés en reclamar la presencia del expresidente para ser juzgado, tendrá que solicitarlo directamente a Guatemala, pero no podrá hacerlo por intermedio de ninguna concesión que diera el país al que ha hecho la solicitud de extradición. También se pide al presidente de la República de Guatemala que, en caso de hacer entrega del licenciado Portillo Cabrera, gestione ante el gobierno de los Estados Unidos que, si acaso lo encontrare culpable, pudiera él cumplir su pena aquí en Guatemala. Es decir, que existen arreglos bilaterales internacionales que pueden hacer posible un acuerdo de esa naturaleza, y es una posición que el gobierno de Guatemala deberá negociar con el gobierno de los Estados Unidos de América. En consecuencia, concluye la apelación y la Corte ha cumplido con su deber. Ha sido un proceso difícil, había que estudiarlo en todas sus dimensiones y exhaustivamente. La Corte ha dictado su fallo por unanimidad. Muchas gracias. Magistrado, ¿en qué se fundamentó? ¿Cuáles fueron los procesos legales utilizados para fundamentar esta resolución emitida el día de hoy por la Corte de Constitucionalidad? Disculpe, no le escuché bien su pregunta. ¿Cuáles fueron los fundamentos legales en los que se basaron los honorables magistrados para emitir esta resolución y cuándo cobraría vigencia? Nosotros vamos a dar a conocer a la prensa el contenido de la sentencia, porque tiene un carácter complejo por la cantidad de asuntos que se examinaron, y al mismo tiempo por la importancia que el asunto tiene. En la misma sentencia se ha ordenado que ésta sea publicada íntegramente en el diario oficial.
Magistrado, ¿en cuánto tiempo será extraditado el mandatario? ¿Será extraditado de inmediato? ¿Cuánto tiempo? Bueno, esto lleva su trámite. En cuanto la sentencia esté firme, se tendrá que enviar la ejecutoria al tribunal correspondiente y en su oportunidad lo tiene que pasar al organismo ejecutivo que tiene última palabra en el asunto. ¿Cuántos días aproximadamente se daría todo ese trámite? No depende de nosotros, porque no sabemos si esta sentencia puede ser solicitada alguna aclaración y ampliación. Y luego, como le digo, cuando esté firme, la enviaremos al tribunal correspondiente con su ejecutoria para que ese tribunal lo traslade al organismo ejecutivo. Presidente, cuando usted dice que se enviaría al ejecutivo, que tiene la última palabra, sería el presidente de la República quien decide si cumplirlo o no a la presentarse. Así es. Presidente, también la defensa había presentado en todas estas apelaciones de que no se apegaba al convenio que se estaba aplicando porque había retroactividad. ¿Cómo se resolvió en torno a eso? No podemos nosotros hacer una defensa oficiosa del contenido de la sentencia. Todo eso está explicado en ella misma y solo a eso podemos atenernos, a que la lean y que de su lectura saquen sus conclusiones. Les amplío que también, como es usual, este tipo de resoluciones son elevados a la página electrónica de la Corte de Constitucionalidad, pero cuando esté firme será publicada en el diario oficial. Ha quedado debidamente enterada la prensa nacional y extranjera. Agradecemos su presencia y, como de costumbre, la Corte está abierta y transparente para cualquier información. Muchas gracias. Gracias.